El cáncer gástrico precoz es aquel cáncer invasivo que no invade más allá de la submucosa, independientemente de la afectación ganglionar, es decir, un T1 con cualquier N y M0, y supone un porcentaje importante de los cánceres gástricos en los países de Asia Oriental, hasta un 25-50% debido a los programas de screening. Uno de los primeros estudios sobre el abordaje laparoscópico del cáncer gástrico precoz ya a gran escala, que es publicado en Annals en 2007, que es un estudio japonés que recoge más de 1.000 pacientes sometidos a gastrectomía laparoscópica, que en más del 90% de los casos fue una gastrectomía distal. Y ya se recogen buenos resultados en cuanto a eficacia y seguridad y en cuanto a resultados oncológicos, con una mortalidad del 0%, una morbilidad del 14,8% perioperatoria y una tasa de recurrencia del 0,6% durante un periodo de seguimiento a 3 años, con, como ya digo, buenos datos de supervivencia libre de enfermedad, un 99,8% a 3 años para los estadios 1A, un 98,7% para los estadios 1B y un 85,7% para los estadios 2. Por tanto, se concluye que parece una técnica segura desde el punto de vista oncológico para el tratamiento del cáncer gástrico precoz. Más adelante, un estudio japonés ya a mayor escala con más de 3.300 pacientes y la mayoría con cánceres de tercio medio, confirma estos resultados al comparar, no de forma aleatoria en este estudio, la cirugía gástrica laparoscópica con la cirugía gástrica abierta, sin encontrar diferencias en la supervivencia global a 5 años, en la supervivencia libre de enfermedad a 3 años y en la tasa de recurrencia local. En cuanto a los cánceres gástricos más proximales, en este estudio japonés se comparan pacientes asignados de forma aleatoria a gastrectomía total laparoscópica versus a gastrectomía total abierta para pacientes con cánceres gástricos estadio 1, sin diferencias en la morbilidad ni en la mortalidad perioperatoria, aunque no recoge datos de supervivencia. Por tanto, se demuestra progresivamente que las laparoscópicas son adecuadas para el tratamiento del cáncer gástrico precoz. ¿Y qué pasa con el cáncer gástrico avanzado? Bueno, el cáncer gástrico avanzado es aquel que afecta más allá de la submucosa sin tener en cuenta el número de metástasis ganglionares, es decir, sería aquel que es al menos un T2 con cualquier N y M0, y con el desarrollo inicial de las técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento del cáncer gástrico precoz, entonces se empiezan a intentar aplicar estas técnicas para el tratamiento del cáncer gástrico avanzado. Y estas técnicas empiezan a aplicarse primero en China, porque dentro de los países de Asia Oriental es el que tiene mayor porcentaje proporcionalmente de cáncer gástrico avanzado con respecto al resto de países del este asiático. Uno de los primeros estudios a gran escala para evaluar la gastrectomía laparoscópica para el tratamiento del cáncer gástrico avanzado es este estudio controlado aleatorizado, el CLASS 1 China, con más de 1.000 pacientes con cáncer gástrico T2 a T4, N0 a 3 y M0. Todos ellos se llevó a cabo una gastrectomía distal y una linfadenectomía de 2 y se asignaban aleatoriamente a llevarse a cabo de forma laparoscópica versus abierta, con una supervivencia global y una supervivencia libre de enfermedad similar a 3 años y manteniendo la similitud o la no ventaja de ninguna técnica con respecto a la otra a 5 años para la supervivencia global. Reseñar que este estudio tiene varias limitaciones. Una muy importante es que se lleva a cabo en un sobreestadiaje en hasta un tercio de los pacientes que se clasifican como cáncer gástrico avanzado y realmente se correspondían con un estadio 1, y decir que la mayoría de los pacientes no recibieron terapia neoadyuvante, a diferencia de lo que suele ocurrir en los países occidentales con el cáncer gástrico avanzado, y la mayoría de ellos fueron cánceres distales, a diferencia de lo que suele ocurrir en países occidentales donde el porcentaje de cáncer gástrico proximal es mayor. Con lo cual, aunque este estudio refleja buenos resultados oncológicos de estas técnicas, debemos tener en cuenta que es difícilmente aplicable a nuestro medio.
Posteriormente, pues un estudio coreano confirma resultados de buenos resultados y resultados comparables en cuanto a la supervivencia global y habla de una disminución de la morbilidad en general para las técnicas laparoscópicas, con un 16,6% de morbilidad perioperatoria para las técnicas laparoscópicas versus un 24,1% para las técnicas abiertas. Menor dolor postoperatorio, menor necesidad de analgésicos, menor tiempo para el tránsito a gases desde la cirugía y una estancia postoperatoria más corta con un 8,1 días para la cirugía laparoscópica versus 9,3 días para la cirugía abierta. Y bueno, ¿qué pasa con los países occidentales? Pues las técnicas laparoscópicas, tanto al inicio de estas técnicas en los países orientales como posteriormente, pues han estado menos desarrolladas. De hecho, este estudio se publica en Surgical Endoscopy prácticamente a la misma fecha que el anterior, en el que ponía la encuesta nacional de Japón y Corea, que si recordamos hablaba ya de un 25% en 2009 de cirugías laparoscópicas por el cáncer gástrico, pues aquí solo un 10% se llevaban a cabo por técnicas mínimamente invasivas, ya sean laparoscópicas o robóticas. Hay un ensayo controlado aleatorizado con un tamaño importante que recoge más de 200 pacientes llevado a cabo en Holanda, que las diferencias que recoge para el abordaje laparoscópico con respecto al abierto son un aumento del tiempo operatorio, pero una disminución de la pérdida de sangre, sin diferencias en las complicaciones, la estancia hospitalaria ni la tasa de reingresos. Tampoco hubo diferencias en cuanto a los resultados oncológicos inmediatos de la cirugía, sin diferencias en el contagio ganglionar ni en la tasa de resecciones R0. Tampoco había diferencias en cuanto a la supervivencia global al comparar las dos técnicas. Y un estudio posterior publicado en 2017 con datos de la NCDB habla de resultados superiores de la gastrectomía laparoscópica en cuanto a una disminución de la estancia hospitalaria y una mayor probabilidad de conseguir un contagio ganglionar adecuado que con igual o más de 15 ganglios, con resultados comparables en márgenes negativos e inmortalidad. ¿Qué es lo que pasa fundamentalmente y por qué hablo de forma diferente de los resultados de los países occidentales y los países orientales? Pues que los pacientes no son iguales. De hecho, hay un estudio publicado en Surgical Endoscopy que recoge pacientes de dos centros con alta experiencia en la cirugía del cáncer gástrico, que son el Memorial de Nueva York y el St. Mary's de Seúl. Los pacientes de Nueva York tuvieron diferencias estadísticamente significativas, teniendo una edad una edad en el momento de la cirugía mayor y un índice de masa corporal pues también significativamente mayor. Tampoco las características no solo del paciente sino de los tumores fueron iguales. Siendo en Corea muy baja la tasa de tumores proximales, un 9,4% versus un 39% en los pacientes del Memorial, con diferencias estadísticamente significativas. También fueron mucho más precoces los pacientes de Seúl con respecto a los pacientes de Nueva York, con un 42% de cánceres gástricos estadio 1A en Seúl, comparado con un 28% en Nueva York. Y también hubo diferencias que esto sí puede suponer un sesgo al comparar los resultados en cuanto al contagio ganglionar adecuado, teniendo el 97% de los pacientes de Seúl un contagio ganglionar con más o igual, o sea, con igual o más de 15 ganglios en Seúl, con respecto a un 78% en los pacientes de Nueva York. Reflejar que, por tanto, pues, estas diferencias pueden suponer un sesgo, que el único factor que es aparentemente controlable por el cirujano pues, es el contagio ganglionar. Incluso en estudios posteriores, que ya no pongo, que emparejan los pacientes por características similares del tumor, parece existir una mejor supervivencia para un mismo estadio y mismas características en los países orientales, en los que ya digo, el único factor controlable aparentemente por el cirujano es el contagio ganglionar reflejado en este estudio.
que bueno, para la selección de pacientes para la cirugía laparoscópica, pues influye mucho la experiencia del cirujano, porque es una técnica demandante que para realizarla se debe tener experiencia tanto en cirugía gastrointestinal compleja como en procedimientos mínimamente invasivos avanzados. De hecho, hay un estudio coreano que dice que la curva de aprendizaje para realizar una gastrectomía laparoscópica de forma autónoma podría ser de hasta 42 casos. Y además hace una reseña interesante, que la otra vez no se ve nada, hace una reseña interesante que para algunos cirujanos, no para todos, hubo diferencias tanto en la morbilidad global como en el contagio ganglionar al principio y al final de la curva de aprendizaje. Por tanto, deduciéndose que superar la curva de aprendizaje, que ya digo es larga al ser una técnica demandante, es tener mejores resultados. Y por supuesto, como en todas las técnicas que requieren material especializado, influyen los recursos del hospital. No solo influyen factores del cirujano en el hospital para la selección de pacientes, sino también los factores del propio paciente, como comorbilidades como el POC severo o cardiopatía avanzada, igual que para todas las técnicas laparoscópicas, sobre todo que son procedimientos largos, porque en este tipo de pacientes igual se contraindicaría el neumoperitoneo prolongado y serían mejores candidatos a una cirugía abierta. Y también señaló la obesidad, pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 o con un aumento de la grasa visceral, la gastrectomía laparoscópica podría convertirse en una técnica muy desafiante y sobre todo la realización de una linfadenectomía de 2 adecuada. Aunque bueno, he encontrado un estudio que habla sobre la comparación de pacientes obesos y no obesos y solo encuentra estadísticamente significativas en cuanto al tiempo quirúrgico, siendo mayor para los pacientes obesos, pero no encuentra diferencias en el contagio ganglionar y tampoco en los datos que harán sobre la recuperación, como el tránsito a gases o el inicio de la dieta, ni las complicaciones postoperatorias. Y luego también, en cuanto a la extensión de la enfermedad, pues al inicio de la curva de aprendizaje serían casos más favorables los pacientes con un cáncer gástrico no localmente avanzado, con una respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, o gastrectomías profilácticas por alteraciones genéticas como CDH1 y reservándose los casos tumores localmente avanzados con infiltración incluso de órganos vecinos para cirujanos al final de la curva de aprendizaje. Ya hablando un poco de las técnicas quirúrgicas y simplemente por poner algunas imágenes nuestras, bueno, la colocación de los trocares que suele ser en abanico para la cirugía gástrica la vemos aquí reflejada y pongo algunos clips de vídeo de fotos de una gastrectomía total que llevamos a cabo recientemente con una disección del ligamento gastrocólico y para apertura de la transcavidad de los esciplones, con sección de los vasos cortos hasta dejar libre y móvil el fundus, con una disección, ligadura y sección de la arteria y vena gastrobiploicas derechas y con una apertura de el equiplón menor para coligadura de la arteria y vena gástricas izquierdas. Derecha, perdón. Se continúa esqueletizando el duodeno, que esta vez requiere una movilización del bulbo duodenal hasta la sección del mismo con endogía. Y entonces se lleva a cabo una disección y ligadura del pedículo gástrico izquierdo. Continuamos haciendo una disección de la cara posterior del estómago, liberándola del tejido subyacente, y entonces que no ha entrado en las imágenes de la linfadenectomía para no extendernos mucho, como que no era una sesión de técnica quirúrgica, pues se lleva a cabo la linfadenectomía de los vasos que dependen del tronco celíaco. Entonces, en nuestro centro, cuando hemos llevado a cabo la gastrectomía total por vía laparoscópica, llevamos a cabo la anastomosis antes de la sección del esófago para evitar la retracción del esófago tras la sección del mismo, y se lleva a cabo con una anastomosis lateral mecánica con cierre del ojal con una sutura barbada, y posteriormente a eso ya se lleva a cabo la sección esofágica, y por la misma inclusión de asistencia que utilizamos para la extracción de la pieza, entonces se confecciona el pie de asa. Operatoria de la técnica mínimamente invasiva, pues en general no difiere de los que se llevan a cabo para la cirugía abierta, intentando
la aplicación de protocolos ERAS con movilización precoz y utilización de analgésicos no opiáceos. En la gastrectomía total, en nuestro centro y en la mayoría de centros occidentales se suele dejar una sonda de nutrición nasoenteral, iniciando la nutrición enteral el primer día postoperatorio y dejando al paciente en dieta absoluta hasta comprobación con un EGD al 7º día postoperatorio, que es entonces cuando se comienza la tolerancia a líquidos si la comprobación anastomométrica es correcta y se va progresando la dieta según tolerancia. Y en la gastrectomía distal, en general, no se deja una sonda de nutrición nasoenteral y se inician líquidos en las primeras 48 horas tras la cirugía y se va progresando la dieta. También los protocolos ERAS insisten en la fisioterapia respiratoria precoz y la retirada precoz de la sonda vesical y el catéter epidural y los drenajes cuando la cualidad y el débito lo permiten. Decir que, bueno, tampoco enrollar en eso, pero que en los países orientales, incluso después de las gastrectomías distales, el uso de sondas de nutrición nasoenteral es bastante menor que en los países occidentales. Finalmente, ya para hablar de resultados, pues en la pirámide de la evidencia estarían los metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Uno de estos primeros grandes metaanálisis con 19 estudios y 14 siendo ensayos controlados aleatorizados con más de 2.000 pacientes, se compara la gastrectomía laparoscópica y la abierta, obteniendo diferencias en cuanto a una menor pérdida de sangre expensa de un mayor tiempo quirúrgico, una movilidad y tolerancia más precoces y menor necesidad de analgésicos y estancia hospitalaria y morbilidad en general, pero sin diferencias en cuanto a los resultados oncológicos. No habiendo diferencias en el contagio ganglionar, la mortalidad, las tasas de recurrencia, la supervivencia global a 1, 2, 3, 4 y 5 años y la supervivencia libre de enfermedad, siendo mayor la satisfacción del paciente en general y la calidad. En un metaanálisis ya publicado recientemente en el 2023 se recogen los mismos resultados, pero no se habla de datos de supervivencia por la heterogeneidad de los estudios en el seguimiento. En cuanto a la cirugía robótica, pues aporta al cirujano una visión tridimensional de alta definición, movimientos articulados y mejor ergonomía, pero tampoco afecta a los resultados oncológicos de los pacientes. En este metaanálisis de 19 estudios y más de 7.000 pacientes se habla de un mayor tiempo quirúrgico, de una menor pérdida de sangre, pero sin diferencias en la estancia, la tasa de complicaciones, la extensión de la linfadenectomía ni los márgenes de resección al compararlos con la cirugía laparoscópica. Tampoco diferencias en cuanto a resultados oncológicos, sin diferencias con respecto a la cirugía laparoscópica en la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad ni las recurrencias. Pareciendo entonces que solo existen ventajas para el cirujano y no tanto para el paciente. Y bueno, ya en cuanto a la resección endoscópica, cosa que es el último bloque que vamos a tratar, es decir que bueno, hoy en día la resección endoscópica de la mucosa supone el tratamiento estándar para el caso de tumores que no invaden más allá de la mucosa, en los que es planteable hacer una resección en bloque y que no son tumores ulcerados. Si después de la toma de biopsia nos encontramos en la endoscopia al diagnóstico, nos encontramos un adenocarcinoma diferenciado sin hallazgos ulcerativos, clasificado como un T1A con un diámetro menor o igual de 2 centímetros y sin invasión linfovascular, este prototipo de paciente es el candidato para plantear una resección endoscópica de la mucosa. Señalando que la disección submucosa con respecto a la resección endoscópica es la técnica preferida en los centros occidentales con experiencia, dado que permite mayor porcentaje de resecciones en bloque y un margen de resección más profundo. Con experiencia en Asia se ha planteado expandir los criterios a tumores mayores de 2 centímetros o bien tumores ulcerados pero menores de 3 centímetros o incluso tumores indiferenciados o tumores con afectación de la capa más superficial de la submucosa, afectando a los 5 primeros milímetros. Señalando en algunos estudios que el riesgo de metástasis linfáticas es algo mayor, pero con diferencias estadísticamente significativas con respecto a los que cumplen los criterios de forma estricta, un 0,7% versus un 0,2%. Señalar que en el caso en el que la resección no sea curativa, la resección endoscópica podría servir como una biopsia excisional para un mejor estadiaje del paciente. Si en el informe de anatomía patológica de la resección esta se ha realizado en bloque, el tamaño sigue siendo menor o igual de 2 centímetros, el tumor es diferenciado, continúa clasificado como un PT1A con margen horizontal y vertical negativos y ausencia de infiltración linfovascular,
consideraremos que la resección entonces ha sido curativa. En todos los pacientes, independientemente del tipo de tratamiento, resección submucosa, resección endoscópica de la mucosa que se haya hecho, hay que evaluar la presencia del Helicobacter pylori y hacer un tratamiento erradicador si este fuera positivo. Bueno, en cuanto a los resultados de esta resección endoscópica, no hay ensayos controlados aleatorizados y sí que hay estudios no aleatorizados que demuestran resultados similares para el tratamiento endoscópico y el tratamiento quirúrgico, como este metaanálisis publicado en Surgical Endoscopy en 2016, que recoge una menor estancia hospitalaria como es lógico y natural para estos procedimientos y una menor morbilidad como es también lógico y natural. También una mayor tasa de recurrencias y una mayor tasa de tumores metacrónicos, porque evidentemente pues estamos dejando toda la mucosa del, todo la mucosa del estómago. Sin embargo, y esto es lo importante del metaanálisis, no habla de diferencias en la supervivencia global entre ambos procedimientos. En cuanto a tumores metacrónicos, el haber realizado una resección endoscópica previa no contraindica que se pueda hacer una resección endoscópica posterior, ni tampoco el que se haya realizado una gastrectomía parcial previa. El diagnóstico de la recurrencia, diferencia entre la recurrencia y los tumores metacrónicos es difícil, pero si nos encontramos ante un tumor que tiene una estirpe histológica diferente y que además la localización es diferente a la anastomosis, probablemente se trata de un tumor metacrónico en lugar de una recurrencia. Decir que el éxito de una nueva resección endoscópica es mayor si la localización es diferente a la anastomosis. En cuanto a la recurrencia, también pueden plantearse un tratamiento endoscópico si cumplen las indicaciones absolutas y en aquellos que no lo cumplen, pues salvo morbilidades importantes, irían a una resección quirúrgica. Si la resección endoscópica no ha sido curativo, pues se propone el tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando el margen vertical es positivo o hay invasión de la mucosa o afectación linfovascular. En pacientes de alto riesgo quirúrgico en el que el único dato de resección no curativa es el margen lateral positivo, se podría plantear hacer una nueva resección endoscópica. Y bueno, como conclusiones de la sesión, decir que de acuerdo con la literatura, la gastrectomía laparoscópica permite una recuperación más precoz del paciente y una disminución de la estancia hospitalaria, pero no es precoz, o sea, no es superior en cuanto a los resultados oncológicos. Por lo que la elección de la técnica se basa en la experiencia del cirujano y del centro y las características del paciente, priorizando siempre llevar a cabo una resección oncológica. La gastrectomía robótica no aporta ventajas al paciente, sí aporta ventajas al cirujano en cuanto a una mejor visión y ergonomía, pero a costa de aumentar el tiempo quirúrgico y los costes. Y la resección endoscópica constituye a día de hoy el tratamiento estándar para el cáncer gástrico precoz, sobre todo en los centros en los que está disponible.